Hola chicos, hoy vamos a ver el cuento tradicional. Vamos a ver la definición, las características y los personajes que hay en ella. Pero, ¿qué les parece si comenzamos a leer un cuento tradicional? Bueno, el cuento se llama La suerte del leñador y dice así. La suerte del leñador. Hace muchos años, en un lugar de Italia, vivía Cervino, un solitario y silencioso leñador. Un mediodía, Cervino paró a descansar junto al estanque y allí encontró a una mujer que dormía. Como el sol era muy fuerte, la protegió con su chaqueta. Luego mató con su hacha a una serpiente que estaba por morderla. Entonces la mujer despertó. Buen Cervino, quiero recompensarte por tus acciones. ¿Qué deseas? Dijo. Trabajo duramente desde la madrugada. Solo déjame descansar, dijo Cervino. Adiós y sé feliz. La mujer, sin que él lo notara, le esparció un polvo que otorgaba el don de cumplir todos sus deseos. Entonces los rudos troncos fueron blandos como el chocolate, solo porque Cervino así lo había anhelado al blandir con esfuerzo el hacha. Enseguida pudo hacer un gran haz de leña al que le salieron patas, y Cervino pudo entrar trotando a la ciudad. Allí, al ver a la hija del rey, enferma de aburrimiento, deseó que se enamorara de él, y ella quiso ser su esposa. Como el rey no estaba de acuerdo con el casamiento, los envió al medio del mar en una pequeña barca. Cervino, cansado del movimiento de la barca en alta mar, ansió estar en un barco espléndido. Y así fue que el pequeño bote se transformó en una lujosa embarcación. Como no era posible pasarse la vida en un barco, el leñador deseó su propio palacio en tierra firme. Y en la costa cercana surgió de repente una construcción blanca y nueva, rodeada por un gran jardín. Y allí vivió feliz Cervino con la princesa, y ya nunca necesitaron de deseos especiales. Ese es el fin. Bueno, luego de escuchar esta hermosa historia, ustedes van a contestar unas preguntas en la clase siguiente. Pero a continuación vamos a ver la definición. ¿Qué es un cuento tradicional? Sus características y los personajes que hay en ella. Un cuento tradicional es un relato que posee hechos y personajes sobrenaturales. Sus características vamos a resumirla en 3. La primera es que se transmite oralmente de generación en generación. La segunda es que posee hechos y elementos sobrenaturales. ¿Qué queremos decir con elementos y hechos o personajes sobrenaturales? Quiere decir que, por ejemplo, en esta historia de la suerte del leñador, Cervino quiso y anheló un barco grande. Entonces, al desear eso, su barco pequeño se convirtió en una lujosa embarcación. Eso sería un hecho o un elemento sobrenatural, pues esta historia cumple con las características de un cuento tradicional. La tercera característica es que siempre un cuento tradicional nos deja una enseñanza, nos deja valores y creencias. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja este cuento de la suerte del leñador? Es que si uno ayuda a la otra persona sin mirar a quién y sin esperar nada, uno va a tener una recompensa más tarde. Como así le concedió la señora que le esparció un polvo y todos sus deseos fueron posibles. Entonces, los personajes que podemos encontrar son, por ejemplo, los protagonistas, los oponentes y los ayudantes. Los protagonistas son los personajes principales que van a pasar un
un montón de pruebas y van a triunfar. Los oponentes es todo lo contrario. Los oponentes son los que van a obstaculizar las hazañas que realizan o que van a realizar estos protagonistas y le van a intentar hacer que fallen todo el tiempo. Y los ayudantes, como dice la palabra, son los que van a colaborar con los protagonistas principales. Bueno, chicos, a continuación vamos a ver unos pasos que se pueden seguir para crear tu propio cuento tradicional. Pasos para crear un cuento. El primer paso es el punto de partida, donde deberán elegir los personajes, que son los protagonistas, los oponentes y los ayudantes. Los protagonistas generalmente son los personajes principales y triunfan después de pasar varias pruebas. Los oponentes son los enemigos, los que generan los obstáculos. Los ayudantes son los personajes que colaboran con el protagonista. En segundo lugar, vamos a hacer el plan de acción, que consiste en realizar una lista de pruebas que deberá superar el libro. Luego, podemos elegir la que más nos guste. Después, describiremos los personajes y los lugares en donde se desarrollará la acción. Finalmente, redactaremos un borrador. En tercer lugar, vamos a hacer la revisión y realizaremos las siguientes preguntas. ¿La historia sucede en un tiempo y espacio remoto? ¿Aparecen elementos y situaciones sobrenaturales? ¿Respeto la concordancia entre el sujeto y el verbo? Finalmente, reviso la ortografía de cada una de las palabras. En cuarto lugar, vamos a hacer la puesta a punto, donde escribiremos la versión definitiva, le vamos a colocar un título que sea acorde a nuestra historia y compartiremos nuestra historia con nuestros familiares. Bueno, chicos, espero que puedan compartir su historia y que realicen su cuento. Manos a la obra.